Buenas tardes, profesor tutor, compañeros de la materia de Teoría del Derecho Constitucional dentro de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a ver la disertación final sobre el trabajo académico final escrito de la crítica a la Constitución ecuatoriana del 2008. Vamos a ver a través de 10 puntos claves el neoconstitucionalismo y la Constitución ecuatoriana del 2008. Tenemos la definición y proceso del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo emergió alrededor del siglo XXI como una corriente que prometía la refundación y un cambio, siendo una respuesta al formalismo jurídico y al divorcio entre el derecho y la justicia. Esta teoría nos proponía que el derecho y la moral no están separados y que en el nuevo modelo de Estado el derecho es la moral positivizada en la Constitución. Contrastó con el positivismo jurídico de esta manera, el cual se había mostrado incapaz de operar en el nuevo Ecuador debido a su pretensión de ser meramente descriptivo y excluir la dimensión valorativa. Tenemos un contexto latinoamericano y el enfoque transformador. En América Latina, el neoconstitucionalismo adquirió una matiz particular, buscando responder a la pregunta histórica sobre la exclusión, la desigualdad y la marginación. El caso ecuatoriano que deriva de esta evolución fue bautizado por Ramiro Ávila Santa María como neoconstitucionalismo transformador. Y este enfoque radical supuso el agotamiento del ciclo histórico del positivismo. El resultado dogmático fue la transformación conceptual del Estado. La Constitución del 2008 pasó a ser del Estado legal al constitucional y crucialmente del Estado de Derecho al Estado de Derechos, como todos conocemos, ¿no? Esta S sutil representó un abismo conceptual donde el derecho, la ley, se subordina a los derechos, los principios y valores. El artículo 1 declara al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Derechos revolucionarios y la utopía garantista. En su parte dogmática, el texto constitucional no solo listó derechos políticos y civiles, sino que institucionalizó los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y realizó el salto conceptual a de reconocer la naturaleza como sujeto de derecho. Este modelo se basa en un garantismo integral para asegurar que los derechos sean de obligatorio cumplimiento. En un proceso de redefinición orgánica, para la realización de estos derechos, la parte orgánica del Estado fue conceptualmente redefinida como un mero instrumento para su cumplimiento. Además, se diseñó una herramienta orgánica clave, una justicia constitucional poderosa, la Corte Constitucional, destinada a ser la garante de los derechos fundamentales y limitar el actuar del poder público. Pues se dio una esquizofrenia fundamental. Como conclusión crítica, tenemos que a pesar de la avanzada dogmática, la Constitución del 2008 padece de una esquizofrenia. Roberto Gargarella critica esta disonancia señalada como la combinación de una parte dogmática, expansiva y generosa en derechos con una parte orgánica que, en lo fundamental, refuerza las tendencias hiperpresidencialistas ancladas en diseños institucionales del siglo XIX. Tenemos el reforzamiento del presidencialismo como un proyecto dominante, ¿no? Israel Celi argumenta que la Constitución de Montecristi alberga tres proyectos en tensión: el neoconstitucionalismo, el participacionismo y el presidencialismo, siendo este último el más dominante. La parte orgánica fortaleció al Ejecutivo dándole potestad sobre la planificación, como viene a ser assemblades, control sobre el régimen de desarrollo, iniciativa legislativa prioritaria y la capacidad de disolver a la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada. La fractura operativa, politización de la justicia como resultado.
El proyecto neoconstitucional buscaba la judicialización de la política, donde las disputas nacionales se resolvieran bajo el imperio de los principios constitucionales. No obstante, la crítica de Celia es que ocurrió lo inverso, una politización de la justicia. Entonces tenemos un proceso de captura institucional en nuestro país en el que el diseño orgánico de entes como la Corte Constitucional, el CPCCS, diseñado como quinto poder, facilitó su cooptación. El presidencialismo fortalecido utilizó su poder para influir en la nominación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, lo que a su vez sirvió para nombrar jueces y autoridades afines al proyecto del Ejecutivo, subordinado al gobierno de turno, ¿no? Tenemos como conclusión un proceso de fractura definitiva en el que reside que la Corte Constitucional que debía limitar al gobierno pasó a ser un brazo del poder ejecutivo, destrozando su función garantista. El resultado devastador, tenemos que la parte orgánica devora a la parte dogmática, haciendo que los derechos avanzados, como los derechos de la naturaleza, se conviertan en letra muerta, cuando la Corte cooptada avala políticas impulsadas por el Ejecutivo. La lección final, tenemos que un diseño orgánico que fragmente y controle genuinamente el poder, los derechos corren el riesgo de convertirse en cláusulas dormidas. Gargarella nos menciona como conclusión que los derechos sin un cuerpo orgánico adecuado corren el riesgo de convertirse en meras cláusulas dormidas. Tenemos, por lo tanto, una constitución que ha sido cooptada por un hiperpresidencialismo en el que sujeta a las demás funciones del Estado a su voluntad. Como crítica a la Constitución del 2008, podríamos decir que se la puede mejorar, se puede evolucionar el derecho en este reconocimiento de esta fractura que hay en la ley de Montecristi. Hasta aquí mi análisis, muchas gracias.